les bendiga, hermanos, sean bienvenidos una vez más a nuestro maná en el desierto. Le voy a pedir que abra su Biblia, Colosenses capítulo 1, versículo 9. Colosenses capítulo 1, versículo 9, vamos a tener nuestra enseñanza de este día en estos versículos, versículo 9 y versículo 10. Colosenses capítulo 1, versículo 9 y versículo 10. Si tiene su Biblia a la mano, le voy a pedir que lo busque y lo lea juntamente conmigo. Dice estos versículos de la siguiente manera: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, agradecemos en esta mañana, en este día, por la oportunidad que nos has dado de poder escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que me des las palabras correctas, adecuadas y las necesarias para que esta enseñanza sea de edificación para cada uno de los que lo oyeren. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. En estos pasajes el apóstol Pablo nos quiere enseñar algo muy importante, y es el ejemplo en la iglesia en Colosas. Dice el versículo 2 del capítulo 1: a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. El apóstol Pablo había recibido un buen testimonio en la iglesia en Colosas y les dice fieles y santos hermanos en la iglesia en Colosas. Después el versículo 4 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Vemos en estos versículos, hermanos, que el apóstol Pablo había oído del buen testimonio que había tenido la iglesia en Colosas. Un buen testimonio, un buen crecimiento espiritual, un buen seguimiento en la fe. Y este testimonio que había adquirido esta iglesia permitió o hizo que el apóstol Pablo pudiese decir en el versículo 9: por lo cual también nosotros, desde el día en que oímos, desde el día en que el apóstol Pablo había oído del buen testimonio y del crecimiento espiritual que había tenido la iglesia en Colosas, dice, no cesamos de orar por vosotros. Hoy en día, hermanos, las iglesias requieren y necesitan que cada hermano, que cada pastor, que cada encargado de misiones ore por las iglesias. Las iglesias requieren un crecimiento espiritual. Las iglesias requieren que oremos por cada una de ellas. Una iglesia sin oración, una iglesia sin la adecuada oración no podrá crecer espiritualmente. No podrá avanzar. Las iglesias requieren que cada día oremos por ellas. Por eso es que hacemos servicios de oración los miércoles. Por eso es que oramos los días sábados. Porque es importante, es necesario, es vital para una iglesia que se ore por ella. Y es por eso que el día de hoy veremos cuál debe ser la oración por una iglesia. Cada uno de nosotros en diversas ocasiones hemos orado por nuestra iglesia. Lo hacemos los sábados, lo hacemos los miércoles y oramos por crecimiento en cuanto a la asistencia. Oramos por las ofrendas y los diezmos. Oramos por la unidad. Pero no solamente eso debe ser nuestra oración por nuestra iglesia. El apóstol Pablo, a través de estos dos versículos, nos enseña que hay más cosas por las que debemos orar por nuestra iglesia, que es lo que veremos el día de hoy. El apóstol Pablo, hermanos, nos enseña que la oración a favor de una iglesia debe de ser, primeramente, conocer la voluntad de Dios. El versículo 9 que acabamos de leer al inicio dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. El primer aspecto, hermanos, que el apóstol Pablo nos enseña que debemos orar a favor de nuestra iglesia es para que cada iglesia conozca y sea lleno de la voluntad de Dios.
Hoy en día muchas iglesias han perdido la voluntad de Dios. ¿Y qué es la voluntad de Dios? Bueno, un hermano, un evangelista que llegó hace mucho tiempo en nuestra iglesia, nos preguntó lo mismo: ¿cuál es la voluntad de Dios? Y muchos de nosotros contestamos muchas cosas que eran en cierto punto correctas, pero el evangelista lo resumió de la siguiente manera: hacer la voluntad de Dios es obedecer la palabra de Dios. Y eso es muy cierto, hermanos. Cuando una iglesia desconoce la voluntad de Dios, no es capaz de obedecer, no es capaz de buscar, tratar de cumplir lo que se enseña en la palabra de Dios. Por eso es que hay mucha desviación en cuanto a los conocimientos, en cuanto a las convicciones. Hoy en día muchas iglesias que han perdido la voluntad de Dios, que desconocen de la voluntad de Dios y permiten que los hermanos se vistan como quieran, y permiten que entre música incorrecta, y permiten que los servicios se desarrollen al gusto de los hermanos, a los días que ellos disponen. Se pierden las convicciones, se pierde la voluntad de Dios. Por eso es importante que cada iglesia, que cada hermano que asista a las iglesias, ore para que su iglesia conozca la voluntad de Dios. Si se desconoce de la voluntad de Dios, se pierden los principios, se pierden las convicciones. Y la iglesia va a caer, y la iglesia puede sucumbir, y la iglesia puede destrozarse. El diablo puede destruir esas iglesias. Es importante, hermanos, que las iglesias conozcan la voluntad de Dios, y debemos orar por ello. Segundo aspecto, versículo 10. Para que andéis como es digno del Señor. El segundo aspecto que el apóstol Pablo nos enseña que debemos orar a favor de nuestra iglesia es que cada iglesia ande o lleve una vida digna del Señor, una vida cristiana dignamente. ¿Cómo es esto, hermanos? Bueno, hay muchos hermanos o habemos muchos hermanos que tenemos un pie en la iglesia y un pie en el mundo. Llevan una vida doble. Los domingos somos cristianos, los domingos vamos muy trajeados a la iglesia, los miércoles oramos con mucho fervor, pero entre semana llevamos otra vida. Hablamos con un lenguaje muy culto dentro de la iglesia, pero fuera de la iglesia decimos palabras altisonantes, no sabemos expresarnos, andamos gritando, andamos ofendiendo a las personas. Debemos orar, hermanos, para que cada iglesia lleve una vida digna del Señor, una vida cristiana dignamente. No debemos ser cristianos a medias, no debemos ser cristianos solamente dentro de la iglesia, sino también fuera. Debemos orar por ellos, mayormente por los que salen afuera, por los que salen al mundo, por los que tienen trabajos seculares, por los que tienen clases o asisten a escuelas seculares. Somos los más propensos y todos somos propensos, hermanos. Por eso debemos orar, para que cada cristiano lleve una vida digna. Dice el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo nos consideramos hoy en día? ¿Podemos decir, hermanos, que llevamos una vida digna? ¿Realmente somos cristianos dentro y fuera de la iglesia, dentro y fuera de casa? Porque incluso ni en casa podemos llevar una vida digna. Es muy difícil, es complicado, y es porque permitimos que el diablo entre a nuestras vidas. Por eso es que como iglesia debemos orar para que todos como hermanos procuremos llevar una vida digna, procuremos llevar una vida que le agrade al Señor, no solo dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en tu trabajo, en la escuela, con los amigos, dentro de casa. Procura llevar una vida digna, porque ¿quién te mira? No te puede mirar el pastor todo el tiempo, no te puede mirar todo el tiempo el hermano encargado de misiones, pero Dios te mira. Dios te ve, Dios te observa todo lo que haces. Tercer aspecto, dice el mismo versículo 10, segunda parte, llevando fruto en toda buena obra. El tercer aspecto, hermanos, es llevar fruto. Procurar llevar fruto a nuestras iglesias. ¿Cuándo fue la última vez, hermanos, que trajo un hermano nuevo a la iglesia y que se haya quedado? ¿Cuándo fue la última vez que usted logró ganar una alma para el Señor? ¿Cuándo fue la última vez que usted asistió a las actividades de la iglesia? ¿Cuándo fue la última vez que vino a hacer aseo en la iglesia? Todo fruto que se haga en la iglesia, dice la palabra de Dios, debemos orar por ello. Hoy en día es difícil. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez, hermanos,
que usted vio a una iglesia entera, no solamente los misioneros, no solamente los encargados de misiones, no solamente los pastores, no solamente los llamados, no, una iglesia entera salir a evangelizar en día sábado? Raramente se ha visto eso, hermanos. Es raro ver una iglesia entera que salga juntos en un mismo día para compartir la palabra de Dios. Nuestras iglesias no están llevando fruto, hermanos. Nos estamos conformando con que seamos 200, 300, no, ya somos 1000, somos muchos, con eso nos basta. No. Llevar fruto, hermanos, es hacerlo día con día. Y la mejor forma de llevar frutos, una de las formas en las que usted puede llevar fruto, es ganando almas. No cuando quiera, no cuando disponga, sino el día en el que se dispone. Si en su iglesia se dispone que los días sábados se salga a compartir la palabra de Dios, debe hacerlo. Debemos orar, hermanos, porque hoy en día son escasas las iglesias que están llevando fruto. Se están conformando las iglesias, se están perdiendo el fruto, no están llevando fruto, hermanos. Debemos orar para que nuestras iglesias lleven fruto, y dice el versículo, esa misma parte, fruto en toda buena obra. Somos buenos para producir frutos en otras cosas. Si le preguntamos a los jóvenes de hoy en día en qué llevan mejor fruto, estoy seguro que llevan mejores frutos en los likes, en sus Facebook, en sus juegos, en las escuelas llevan mejor fruto, pero en los exámenes del instituto no llevan fruto. Hoy en día, ahora que no han podido asistir los alumnos del instituto, son buenos para producir frutos afuera en sus trabajos o haciendo otras actividades, pero pregúntenles si han sido responsables en cuanto a sus actividades del instituto. Si le preguntamos al muchacho o a la muchacha cuál es su calificación dentro de la iglesia, es escasa, pero fuera de la iglesia tienen mejores frutos. Dice el versículo 9, procura llevar fruto en buenas obras. ¿Y cuáles son esas buenas obras? Las que se hacen con un buen fin, las que se hacen con el propósito de buscar a Dios. Procura llevar fruto en toda buena obra. Y último aspecto, y el más importante, dice el mismo versículo 10, y creciendo en el conocimiento de Dios, crecer espiritualmente. Ese es el mejor aspecto, y yo creo que es el más importante, hermanos. Orar para que las iglesias crezcan espiritualmente, crezcan en el conocimiento de Dios. ¿Y por qué lo considero más importante, hermanos? Bueno, porque cuando una iglesia crece espiritualmente, porque cuando una iglesia crece en el conocimiento de Dios, será capaz de llevar fruto en buenas obras, será capaz de andar una vida cristiana dignamente, será capaz de conocer la voluntad de Dios, será capaz, no tendrá problemas para cumplir en cuanto a sus ofrendas, sus diezmos. No nos preocuparemos por la unidad, no nos preocuparemos para que haya más asistencia. Cuando una iglesia crece espiritualmente, todos los demás aspectos serán posibles. Por eso es muy importante, hermanos, que oremos por crecimiento espiritual, que oremos para que las iglesias crezcan espiritualmente, para que el diablo no las destruya. ¿Cuándo fue la última vez, hermano, que oró por su iglesia? Y con esto quiero terminar, hermanos. La oración, hermanos, a favor de nuestra iglesia no solamente debe ser en los servicios, no solamente debe ser en las oraciones, debe ser día con día, allá en su casa, con su familia. ¿Quiénes son las iglesias, hermanos? Nosotros. La iglesia no es la estructura, somos cada persona que se reúne. Cada miembro de una iglesia debe orar por cada uno de nosotros, hermano, día con día. Decía el apóstol Pablo, por lo cual también nosotros desde el día en que lo vimos no cesamos de orar por vosotros. No cese de orar por su iglesia, hermano. Su iglesia requiere que ore por ella. Su iglesia requiere oración para que pueda haber fruto, para que pueda crecer espiritualmente, para que pueda salir adelante. De lo contrario nos estancaremos. De lo contrario, esta enfermedad que está atacando nos seguirá impidiendo asistir a la iglesia, hermanos. Oremos para que nuestra iglesia no cese, para que seamos como la iglesia en Colosas, una iglesia fiel, una iglesia de ejemplo ante otras iglesias.
Vamos a orar. Padre Santo que estás en los cielos, te agradecemos en este día por la oportunidad que nos has dado de escudriñar tu palabra. Ruego, Señor, que lo que no pude decir con mis palabras, tú lo puedas poner en el corazón de cada uno de los hermanos. Agradecemos por este tiempo, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.